Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Pastor y soy la responsable de marketing de Pearson Clinical. Espero que tanto ustedes como sus familiares y amigos se encuentren bien. En nombre de todo el equipo de Pearson Clinical y del mío propio, quiero expresar nuestro agradecimiento por su interés y asistencia a este seminario online sobre el uso de Q-Global para la evaluación en la práctica de la telepsicología. Esperamos que este webinar les resulte de interés y les ayude a conocer mejor cómo nuestra plataforma internacional de aplicación y corrección online pueden ayudarles en la evaluación de sus pacientes en la práctica de la telepsicología. La duración de ese seminario es de 1 hora aproximadamente. En unos minutos les dejaré con mi compañera Laia López, Sales Consultant de Pearson Clinical y una de nuestras psicólogas especialistas. Les informo que durante el desarrollo del seminario ustedes permanecerán silenciados, es decir, en modo de solo escucha, pero pueden escribirnos sus dudas a través del chat que les ofrece esta plataforma. Laia tratará de responder a todas sus preguntas al finalizar la presentación, aunque si no tuviéramos tiempo de responderlas todas o hubiera alguna consulta que necesitara de una respuesta más en profundidad, nos comprometemos a enviarle la respuesta al correo electrónico que nos ha facilitado en el registro. Queremos informarles de que el seminario está siendo grabado y que su grabación se colgará en el área de formación de nuestra página web a la finalización, para que puedan volver a verlo cuando lo necesiten. También, y si no lo han hecho ya, les agradeceríamos encarecidamente que nos ayudaran a entender mejor sus necesidades en la práctica de la telepsicología, cumplimentando una sencilla encuesta anónima que hemos elaborado con el objetivo de poder ofrecerles aquellas soluciones que estén en nuestras manos. Voy a copiar el enlace a la encuesta en el chat de la plataforma y también pueden acceder a ellas desde nuestra página web. Ahora voy a dejar unos minutos para esperar a que todos los inscritos terminen de conectarse y sin más, y reiterando nuestro agradecimiento por el tiempo que nos dedican, espero volver a encontrarles en próximas convocatorias que, como saben, pueden encontrar en la sección de formación de nuestra página web www.pearsonclinical.es. Un saludo. Hola, buenos días. Bueno, soy Laia López, como bien ha comentado mi compañera Patricia. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, durante la sesión de hoy vamos a estar hablando sobre la telepsicología. Espero que también estéis todos bien de salud y llevando lo mejor posible estos días de confinamiento. Y bueno, hemos planteado pues unas sesiones también de formación online en mayor medida de lo habitual para también durante este periodo pues poder ofreceros diferentes sesiones de formación. Podéis consultarlas en nuestra página web y os animo a ello, a que desde el apartado de Pearson desde casa echéis un vistazo a las iniciativas que estamos llevando a cabo y que os suscribáis también a nuestra newsletter para que estéis al tanto de todo. En este caso vamos a tratar el tema de la telepsicología, ya que bueno, por los momentos en los que nos encontramos, ¿no? Pues es una práctica que ha aumentado muchísimo. Quizás algunos de vosotros ya la estabais llevando a cabo y estabais realizando sesiones de psicología online con algunos de vuestros pacientes o incluso combinándolo, ¿no? Con sesiones presenciales, y puede ser que para otros de vosotros pues sea una práctica completamente nueva que estéis utilizando actualmente por ese motivo, ¿no? Por el momento en el que nos encontramos y que no se nos permite esas sesiones presenciales que normalmente son las que estamos acostumbrados a llevar a cabo. Entonces, bueno, sabéis que estáis todos en formato de solo escucha. Sí que tenéis un panel del chat para ir apuntando aquellos comentarios que tengáis, preguntas, sugerencias y demás, que pasaremos a contestar al final de la sesión. Y en cualquier caso, si quedase alguna duda adicional, bueno, contestaríamos por email o incluso tenéis ahora mismo en pantalla mi dirección de correo electrónico para consultar cualquier tipo de duda en relación a la telepsicología o a cualquier otro aspecto. Nosotros estamos trabajando desde casa con normalidad, así que estamos disponibles para todo lo que podáis necesitar. Bien, esto es un poquito el índice de lo que vamos a ver. Primero, ¿qué es la telepsicología? Vamos a resumir también una serie de recomendaciones y consejos y luego pasaremos a ver un poquito más en profundidad lo que es la plataforma Q-Global. Es la plataforma internacional online de Pearson
y bueno, seguramente algunos ya la hayáis utilizado, sobre todo para la parte de corrección, ¿no?, de algunas de nuestras herramientas, y puede ser que para otros sea también completamente nueva. Entonces, bueno, profundizaremos un poquito en qué consiste, cuáles son los test que están disponibles y luego, bueno, los diferentes formatos de aplicación y de corrección online, así como los recursos que ofrece la plataforma. Entonces, ¿qué es la telepsicología, ¿no? Lo podemos definir como la prestación de servicios psicológicos empleando tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no?, que son lo que también conocemos por las TIC, y que nos va a permitir la continuidad, ¿no?, de atender a nuestros pacientes cuando las sesiones presenciales no son posibles, ¿no?, que es justamente en ese periodo en el que nos encontramos. Esta práctica no es nueva, como comentaba, es posible que muchos de vosotros ya la estuvieseis utilizando anteriormente, ya que fue aproximadamente en el año 95 cuando empezaron a aparecer los primeros servicios de atención psicológica a distancia. Es verdad que hasta el año 2006 aproximadamente no es cuando ya se empezó a apreciar un gran aumento y expansión de las TIC aplicables a la psicología, y ya pues actualmente, ¿no?, la demanda y la práctica ha aumentado muchísimo por el motivo que comentábamos anteriormente, ¿no?, del confinamiento. Esta práctica supone también diferentes ventajas, ¿no?, como por ejemplo la facilidad y la rapidez para comunicarse, también supone una reducción de los costes, y anteriormente normalmente era una práctica que se veía motivada principalmente por la demanda del paciente, ¿no?, porque pues, prefería realizar estas sesiones online pues, para evitar desplazamientos, por temas de comodidad, etcétera. Y en algunos casos pues, se complementaba con la terapia presencial. Sin embargo, sí que es cierto que una de las mayores preocupaciones, ¿no?, de los psicólogos es también un poco la parte de la pérdida de la información no verbal, que es esencial, ¿no?, durante las sesiones presenciales, y también una posible dificultad para establecer una adecuada alianza terapéutica, que es esencial, ¿no?, dentro de nuestro campo. Pero claro, ¿qué ocurre en estos momentos? Cuando en las últimas semanas, debido a la emergencia sanitaria y a este distanciamiento social, pues claro, nos encontramos con que la telepsicología se ha convertido prácticamente en la única forma de que los profesionales pues, podamos seguir atendiendo a nuestros pacientes, ¿no? Y de ahí ese aumento también exponencial en utilizar la telepsicología, ¿no?, para poder seguir manteniendo ese contacto. Ya un poquito más específicamente en relación a la evaluación en telepsicología, que es también lo que nos motiva hoy, ¿no?, a realizar este seminario, hay que tener en cuenta diferentes aspectos, ¿no?, como por ejemplo lo que comentábamos, ¿no?, la naturaleza de la relación clínica entre el psicólogo y el paciente, esa alianza terapéutica, que en algunos casos puede ser necesario establecer inicialmente una relación presencial, ¿no? Entonces, tener en cuenta si eso es necesario o si podemos directamente pasar a utilizar esta práctica de la telepsicología. El propósito de la evaluación también hay que tenerlo en cuenta, ya que puede no ser apropiado llevar a cabo una aplicación de una prueba a distancia. Es decir, por ejemplo, tenemos que garantizar que es el propio examinando quien está cumplimentando los ítems, ¿no? Es necesario también observar en detalle la aplicación de las pruebas y, por tanto, siempre se propone realizar este proceso de evaluación mediante videollamada y nunca simplemente en remoto, ¿no?, sino realizando un acompañamiento al paciente, y luego también teniendo en cuenta que en algunas circunstancias legales sí que se va a dictaminar la necesidad de realizar una evaluación en persona, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la evaluación online estaría justificada? En algunos casos también es necesario contar con una tercera persona que se encuentre junto con el paciente, ¿no?, para apoyarle en caso de que sea necesario. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la edad. Hay personas de edad avanzada pues, que tienen un manejo mucho menor de las nuevas tecnologías y pueden encontrar dificultades, o incluso si tiene el paciente dificultades motoras, ¿no?, para responder a los ítems mediante el ordenador.
Y en caso de que contemos, ¿no?, con una tercera persona, es muy importante también explicarle las normas básicas de funcionamiento, de privacidad y de confidencialidad y seguridad de la terapia online, ¿no?, y de la información que estamos tratando. Luego también la parte de las condiciones ambientales. Esto es muy importante, igual que es muy importante cuando hacemos evaluación en una sesión presencial, ¿no? Es decir, contar con un entorno favorable, donde no haya estímulos distractores que nos permitan una correcta aplicación de las pruebas, ¿no? Es importante tanto la parte de las condiciones tecnológicas, o sea, en sí, ¿no?, qué plataforma es la que estamos utilizando, y también la del entorno. Es decir, que no haya distracciones, que la luminosidad sea la adecuada, etcétera. Entonces, incluso podríamos contar con una tercera cámara o incluso con la misma cámara que utilicemos para la videollamada y que el paciente nos muestre un poco, ¿no?, la sala en la que se encuentra, si se encuentra con terceras personas, etcétera. La edad y las características del examinando, que ya lo habíamos comentado, ¿no?, sobre todo la parte de las personas de edad avanzada. También es importante nuestras competencias, ¿no?, es decir, la parte del examinador, la formación y la preparación que tengamos, sobre todo para el uso de las plataformas, ¿no?, que vayamos a utilizar para la telepsicología. Entonces, sobre todo también se recomienda, ¿no?, encarecidamente, pues, que hagamos una práctica previa sobre cómo se van a presentar el cuestionario o los estímulos, cómo se tiene que cumplimentar la evaluación, etcétera, ¿no? Si es necesario que se modifique, ¿no?, alguna de las tareas que se presentan, el formato también de las mismas tareas, ¿no?, etcétera. Los datos que respaldan la modificación del formato de aplicación, es muy importante también tener en cuenta que no debemos, ¿no?, o vulnerar el baremo publicado, y luego la parte de los requisitos legales, ¿no?, que también se encuentran dentro de los manuales y del contenido publicado de cualquier prueba. Entonces, es importante que tenéis en cuenta que siempre que se quiera modificar el formato de aplicación de la prueba, tal y como aparece en el manual, o incluso manipular el contenido de la misma, al estar protegida por derechos de autor, pues en estos casos sí que se va a requerir de un permiso previo por parte de Pearson, ¿vale? En aquellos casos donde queramos modificar por completo o el contenido o el tipo de aplicación de la prueba, etcétera. Si tenéis cualquier duda con respecto a esto, podéis consultarnos sin problema, ¿no? Entonces, durante este periodo de evaluación en telepsicología, la primera parte siempre fundamental, ¿no?, va a ser el análisis y la recogida de la información, y también la toma de decisiones, ¿no? Es decir, ajustarnos a estas normas tecnológicas, y también valorar si las condiciones son óptimas para la práctica de la telepsicología, y luego en específico la parte de la evaluación. Muy importante también el desarrollo de la alianza terapéutica y que la comunicación sea adaptada, ¿no? Es decir, que contemos con una comunicación adecuada para que el entendimiento por parte del paciente sea el correcto, etcétera. Y luego la parte ya de la elección de los instrumentos, por un lado, ¿no?, primero confirmar si ese instrumento está validado para su aplicación en un formato online. Explicar también al paciente las condiciones de aplicación adecuadas, ¿no?, es decir, en qué consiste la prueba, cómo se va a realizar, qué es lo que tiene que realizar el paciente por su parte, cómo se van a ir presentando cada uno de los ítems, etcétera. Y luego valorar si es necesario realizar algún ajuste del instrumento, o si necesitamos contar con esa tercera persona, etcétera, etcétera. Algunos factores también a tener en cuenta, ¿no?, dentro de la parte del entorno, ¿no?, más la parte audiovisual, es decir, contar con una calidad del sonido adecuada, la calidad del vídeo, que no haya distracciones de fondo, el tema, por ejemplo, de la luminosidad, ¿no?, que se nos vea bien, tener una buena perspectiva también del paciente en el centro de la pantalla, etcétera. La parte de la competencia por parte del examinador, porque nuestra competencia tecnológica pues también va a ser de suma importancia, que estemos familiarizados con los materiales y con los procedimientos de aplicación online, ¿no?, en caso de que nunca los hayamos utilizado.
Y luego también tener factores en cuenta por parte del examinando, ¿no? Es decir, cómo es su conducta, su nivel de fatiga, también la comodidad que tenga el paciente con respecto a las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Es muy importante también, sobre todo en casos de crisis, ¿no? Tener en cuenta pues, un plan de actuación que haya que llevar a cabo. El contenido y los materiales de la prueba, por supuesto, ¿no? Cómo es el tipo de tarea, el formato de los estímulos, la facilidad del uso, etcétera. Y bueno, luego ya otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo el objetivo, ¿no? Y ese propósito de la evaluación que contábamos. La parte de la naturaleza de la relación clínica y demás. Entonces, en cuanto a la parte de recomendaciones y consejos, bueno, en nuestra página web tenéis un apartado específico que se llama Telepsicología, que lo hemos abierto para compartir, ¿no? Toda la información sobre esta práctica. Entonces, bueno, vais a encontrar algunos recursos también y una guía, ¿no? Con recomendaciones y consejos, además de las guías de las asociaciones profesionales que os mostraré ahora a continuación. Entonces, en cuanto a estas recomendaciones y consejos, de nuevo, ¿no? La parte del propósito de la evaluación para también considerar si la aplicación en remoto es adecuada, ¿no? y va en línea con este propósito. Las características del test, como ya hemos comentado, si es un test tipo cuestionario, cómo es el tipo de la tarea, etcétera, por lo que también hay que informar al paciente de los requerimientos tecnológicos, ¿no? Y las condiciones adecuadas que tenemos que tener en cuenta que se cumplan para poder llevar a cabo la aplicación de las pruebas. Es muy importante en este sentido seguir siempre las instrucciones del manual tal y como aparecen para garantizar las propiedades psicométricas del test, ¿no? Así como su validez y fiabilidad. Y también pues, la consideración de las características del paciente, ¿no? Sobre todo si se encuentra en una situación particular y si existe alguna limitación específica, ¿no? Que dificulte la aplicación de la prueba en remoto. Así como lo que comentábamos de posibles distractores, sobre todo que aquellos que puedan influir en el desempeño del paciente en la prueba o, por ejemplo, influencia de terceras personas que puedan sesgar los resultados, ¿no? Durante la aplicación y por eso también tan importante la práctica de la videollamada o la videoconferencia para poder realizar un acompañamiento al paciente y para estar también alerta, ¿no? En todo momento de esos distractores y de las condiciones ambientales. Como sabéis, la observación durante la aplicación de un test es fundamental, ¿no? Y también toda esa parte no verbal que comentábamos anteriormente, que en muchísimos casos en sesiones presenciales nos da igual de información que la información cuantitativa que luego nos aporta el test, ¿no? O sea, toda esta parte de la información cualitativa que obtenemos durante la observación de la aplicación es muy importante también. Entonces, al ser fundamental, pues tenemos que tener en cuenta esta parte, ¿no? de llevar a cabo la videoconferencia para que podamos realizar la aplicación de la prueba estando presentes, ¿no? Aunque sea en la distancia y también pudiendo solicitar, ¿no? esta realización de cuestionarios en sesión de videollamada siempre que sea posible, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y luego también, por supuesto, de cara al informe, siempre es importante que incluyamos, ¿no? Y que mencionemos de forma explícita cómo se ha llevado a cabo la evaluación, el tipo de evaluación, el instrumento empleado y también pues, posibles limitaciones, ¿no? y ajustes que hayamos tenido que enfrentar. Vale, continuemos con la parte de la preparación también. Bueno, aquí tenemos más información sobre el propósito de la evaluación, ¿no? Es fundamental comprobar la identidad del paciente, ¿vale? Y realizar este acompañamiento y asegurar la integridad de las propiedades psicométricas de la prueba, ¿no? Siguiendo las instrucciones que aparecen indicadas en el manual, ¿vale? Y solicitando y especificando, ¿no? estas condiciones dentro del marco de la telepsicología y si ha sido necesario realizar alguna adaptación o modificación.
En cuanto a la preparación, lo primero también sería tener en cuenta la seguridad de la información, es decir, qué plataforma vamos a utilizar que cumpla con los requisitos establecidos por la normativa en cuanto a la seguridad de los datos, ¿no? Garantizar esa protección de datos, esa seguridad y esa confidencialidad y que cumplan, ¿no?, con los principios de la legislación de protección de datos. Entonces, ¿qué plataforma es la que vamos a utilizar para garantizar esto, ¿no? Antes de comenzar, es importante, ¿no?, antes de comenzar con la parte de la evaluación, sobre todo realizar esa entrevista previa, ¿no?, y sobre todo disponer de un plan de actuación para casos de crisis, ¿no?, como comentábamos, como pueda ser pues, la parte de la ideación suicida, de la agitación por parte del paciente, incluso violencia o casos de abuso sexual, etcétera, ¿no? Es muy importante contar con este plan previo. Conocer la identidad del paciente, es decir, dónde se encuentra, en qué lugar, por supuesto su nombre, apellidos, ¿no?, etcétera, este tipo de información, pero también, por ejemplo, en cuanto al lugar de ubicación del paciente, pues un poco investigar, ¿no?, sobre los recursos de emergencia y atención sanitaria de su área, teléfonos y otros recursos que podamos facilitarle, ¿no?, y proporcionarle también esta información sobre asociaciones y algún otro apoyo en caso de crisis, ¿no?, con el que pueda contar en su entorno. Lo que decíamos de practicar, antes de realizar la sesión de evaluación, practicar con la plataforma que vayamos a utilizar y hacer esta práctica en remoto de pruebas de evaluación pues, con algún colega o simplemente nosotros familiarizándonos con la plataforma, ¿no?, tanto como con QGlobal como con la plataforma de videoconferencia que estemos utilizando. Y luego, por último, incidir, ¿no?, en la parte de las condiciones ambientales, de intentar que no haya distractores en el entorno, también que la estancia, ¿no?, tenga privacidad tanto auditiva como visual, también para que podamos fomentar la concentración del paciente durante la aplicación de la prueba, poder acompañarle durante el proceso de evaluación mediante esa videollamada, ¿no?, en la que sea importante que la iluminación sea adecuada, que no haya reflejos ni sombras, etcétera, y que podamos ver bien al paciente, ¿no?, en nuestra pantalla. Esto es lo que os comentaba, que también podéis acceder, ¿no?, a estas guías, que la verdad que os lo recomiendo también encarecidamente. Son guías con pautas, normas, etcétera, sobre la práctica de la telepsicología, de la APA, del Consejo General de la Psicología en España y luego también la guía de intervención telepsicológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Entonces, simplemente voy a ver si me funcionan los enlaces que quería que vierais un poquito en qué consisten, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta parte de esta guía, ¿no?, por ejemplo, de la telepsicología, ¿vale?, que es del Consejo General de la Psicología en España, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, tenéis información, ¿no?, sobre los ámbitos de aplicación, las indicaciones con estándares éticos también, ¿no?, para la correcta aplicación de la telepsicología. A ver, voy a confirmar, sí, que estáis viendo mi pantalla correctamente, ¿vale? Entonces también es importante... no, perdonad que se ha ido esto. A ver, un segundito que estoy configurando. Vale, entonces, bueno, tener esta parte en cuenta, ¿no?, del uso de la videollamada, las indicaciones clínicas, etcétera, ¿no?, por lo que puede ser también muy interesante. Y luego aquí, por ejemplo, tenemos la guía también del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, que la verdad que es una guía muy, muy, muy completa. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, nos va a ofrecer información, si la estáis viendo en pantalla. ¿Vale? Vamos a bajar un poquito para que veáis, ¿no?, la información que aparece en esta guía. ¿Vale? Introducción a la intervención telepsicológica, ¿vale?, es decir, sus usos, sus aplicaciones. También contamos con la parte de investigación, nos habla de algunas investigaciones que muestran su apoyo empírico, ¿no? Luego ya la práctica un poquito más en profundidad, el cumplir con las normas legales, la formación, ¿no?, de las competencias específicas que tenemos que tener también como examinadores, cómo afrontar las situaciones de crisis y emergencias, la adaptación de los instrumentos, la importancia de la comunicación y de la alianza terapéutica, etcétera, ¿no? Por lo que de verdad que estas guías son muy, muy
interesantes. Aquí luego en la presentación, cuando os la enviemos, tenéis los enlaces, pero bueno, también podéis consultarlas a través de nuestra página web, ¿vale? En el apartado de telepsicología, como os comentaba, que podéis consultar tanto estas guías pues, como otra información que estamos también compartiendo sobre esta práctica. Bueno, entonces ya entrando un poquito más en lo que sería la plataforma Q-Global, ¿no? Que es esta plataforma internacional de Pearson. Entonces es importante que tengáis en cuenta que esta plataforma no es una plataforma que se haya creado para la práctica de la telepsicología. Entonces quiere decir que se tendrá que utilizar en combinación con la plataforma que hayáis elegido para establecer la videollamada o la videoconferencia, ¿vale? Entonces, es una plataforma online, ¿vale? En la que se puede acceder desde cualquier ordenador que tenga conexión a Internet y mediante la cual vamos a poder realizar la parte de la aplicación, de la corrección y de la interpretación de nuestras herramientas de evaluación. Algunos de vosotros seguramente ya la estaríais utilizando, ¿vale? Incluso tanto para la parte de aplicación como la corrección de algunas de las pruebas. Y nos va a permitir un poco ese acceso, ¿no? Que es más sencillo y más flexible por la parte de que se pueda acceder desde cualquier ordenador que tenga acceso a Internet. Además, es una plataforma multiusuario, lo que quiere decir que, por ejemplo, una misma institución, ¿no? O un mismo gabinete o servicio, pues puede tener una cuenta en Q-Global donde se van cargando los usos para utilizar para las diferentes pruebas y podemos tener diferentes usuarios. Es decir, cada profesional tiene su propio usuario para acceder con sus claves de usuario y contraseña y gestionar sus propios perfiles, ¿no? Lo único que como ese usuario forma parte de una cuenta, ¿no? de toda esa institución o servicio y entonces pues vamos utilizando los usos que se dispongan en esa cuenta, ¿vale? Para la aplicación de las pruebas. Es una plataforma que cumple con todas las medidas de seguridad, ¿vale? Para garantizar la seguridad de los datos. Y la parte de corrección, sobre todo, va a minimizar mucho el tiempo y los errores, ¿no? que podamos cometer. Entonces, la corrección se realiza de forma automática. Si la aplicación se ha realizado de forma manual, pues entonces tendremos que introducir manualmente los datos, ¿no? y las respuestas que se han obtenido a la aplicación de la prueba y luego ya generaría el informe o el perfil. Y en caso de la aplicación online, pues es mucho más sencillo, porque como directamente la aplicación de la prueba se ha realizado a través de Q-Global, pues entonces ya los datos se traspasan, ¿no? De forma automática y la corrección pues se puede realizar en ese mismo momento. Además, los informes van a quedar siempre disponibles, entonces siempre que accedamos a nuestra cuenta, ¿no? Dentro de la web, pues vamos a tener guardados todos nuestros pacientes con las aplicaciones que hayamos realizado y poder generar esos perfiles cuando queramos. Y luego, por supuesto, contáis con un equipo de soporte técnico que está a vuestra disposición para resolver cualquier duda sobre la plataforma, cualquier incidencia, para activar los usos que hayáis adquirido, etcétera, tanto por teléfono como por correo electrónico. Este equipo también sigue funcionando con plena normalidad, por lo que podéis disponer de ellos en cualquier momento. Para acceder a la plataforma, lo único a tener en cuenta es la parte de la conexión a Internet, que es imprescindible, por supuesto. Sí, se puede acceder desde cualquier sistema operativo, tanto Windows como Mac, y también desde cualquier navegador, ¿no? Chrome, Firefox, Safari, etcétera. Sí que es importante, sobre todo para la parte de la aplicación online, que en la configuración del navegador agreguéis la dirección a la lista de excepciones del bloqueador de ventanas emergentes, porque sobre todo cuando iniciamos una aplicación online se abre una ventana emergente iniciando la evaluación. Entonces, si esto está bloqueado, es posible que encontréis alguna dificultad de cara a la aplicación online de las pruebas, ¿vale? Por lo que es importante que tengáis en cuenta ese último apartado. Y luego el funcionamiento de la plataforma a nivel de usuario es muy sencillo, ¿no? En primera instancia, cuando se adquiere algún producto digital o se adquieren usos tanto de aplicación como de corrección online, pues a través de ese número de control que recibís al adquirir el material,
pues poniéndose en contacto con el equipo de soporte técnico se crea una nueva cuenta, ¿no? Al crear desde Pearson la nueva cuenta, que no la podéis crear vosotros a nivel de usuario, sino que tenéis que contactar con nosotros con ese número de control que recibís con la adquisición del material digital, se os da de alta y recibís un correo electrónico para crear, ¿no?, vuestro usuario y vuestra plataforma para poder acceder a la web. Como es una web que trabaja con información confidencial, pues la contraseña tiene que cumplir con algunos requisitos, ¿no?, como minúsculas, mayúsculas, números, etcétera, ¿vale?, para que sea válida. Y además, por la parte de cumplir, ¿no?, con la seguridad de los datos, para cumplir con los requisitos más estrictos que se establecieron en mayo del 2018 en ese Reglamento General de Protección de Datos, pues hay que incluir una nueva medida de autenticación, ¿no? Entonces, además del nombre de usuario y de la contraseña que se crean en un primer momento, al entrar en QGlobal nos pide la doble autenticación, ¿no? Es decir, nos tiene que llegar o bien por correo electrónico o bien por SMS o a través de una aplicación de Google un código de un solo uso, ¿vale?, que nos va a pedir la plataforma. Esto también estamos acostumbrados cuando entramos en páginas web de bancos, por ejemplo, etcétera, que además de tu usuario y contraseña, pues te mandan un código al teléfono móvil, por ejemplo, para que confirmes, ¿no?, que eres tú exactamente la persona que está intentando acceder. Entonces, la verificación, esta doble verificación, lo más sencillo es realizarla por correo electrónico, es decir, que ese código de un solo uso te llegue por correo electrónico. También se puede realizar por teléfono móvil para que te llegue en formato de SMS o si no a través de la aplicación que se llama Google Authenticator, que igual algunos de vosotros ya la utilizáis porque en algunas otras páginas web y plataforma pues también te dan esta opción que es a través de un código QR, ¿vale? Tenemos que seleccionar al menos uno de los tres métodos, ¿vale?, que normalmente vamos a utilizar el correo electrónico, que yo creo que también es un poquito el formato más sencillo siempre que contemos con la conexión a Internet. Y luego también la parte del SMS, para aquellos de vosotros que sea más sencillo utilizar el teléfono móvil. Hay que tener en cuenta que la validez de este código de un solo uso que recibimos, ¿vale?, en el caso del correo electrónico o del SMS es de 15 minutos. Entonces, claro, si pedimos la doble verificación, nos llega el código de un solo uso tanto al correo como al teléfono móvil y de repente se nos ha quemado o tenemos el bizcocho en el horno, ¿no? Pues claro, si se nos pasan esos 15 minutos, es posible que tengamos que volver a realizar esa doble autenticación, ¿vale? Introduciríamos ese código de un solo uso en la plataforma y entonces ya podríamos acceder. Luego, cuando profundicemos un poquito más en la parte de la aplicación online, os enseño pantallas exactamente para que veáis el funcionamiento de la plataforma. En cuanto a los test disponibles, ¿vale? La corrección online, muchas de nuestras herramientas y muchos de los test que tenemos en nuestro catálogo tienen la posibilidad de corrección online. Por eso os comentaba que seguro que muchos de vosotros ya habéis estado en contacto antes con QGlobal, sobre todo para la parte de la corrección online de algunas de estas herramientas, ¿no?, como por ejemplo el Milon 4, el Whisk 5, la Wipsy 4, la Celf 5 también, etcétera, ¿vale? Que sabéis que son herramientas que en algunos casos también disponen de corrección manual, pero junto con el juego completo, ¿no?, como recibimos esos usos de corrección online que luego posteriormente tenemos que ir adquiriendo, siempre en unidades de 25 usos, pues nos van a facilitar mucho ese proceso de corrección. Y en cuanto a la parte de la aplicación online, ¿vale? Únicamente tenemos algunas pruebas disponibles, ¿vale? Es decir, nos encantaría poder tener a vuestra disposición muchas otras, que estamos trabajando en ello y por eso también la importancia que comentaba en un inicio mi compañera Patricia de esa encuesta que podéis acceder o a través de nuestra página web o bien Patricia os ha indicado en el panel del chat el enlace, ¿vale? Porque queremos obtener toda la información posible sobre esta práctica de la telepsicología, por lo que decíamos de que está ahora mismo, ¿no?, en completo auge, conocer vuestras necesidades y poder ir ajustando pues todas las herramientas que podamos poner a vuestra disposición, ¿no?, con esta aplicación online disponible. Así que de verdad que
que es muy interesante que si tenéis un hueco, que es una encuesta muy cortita, de 4 minutos, podáis contestarla. Nuestros productos que son completamente digitales, ¿vale? Es decir, que tanto la aplicación como la corrección se puede realizar a través de QGlobal y además el manual se puede también consultar a través de esta página, ¿vale? Serían estos que aparecen aquí, ¿vale? Tenemos una página web específica para los productos digitales que os estoy mostrando ahora mismo, ¿vale? Y aquí podéis encontrar la información sobre los precios del juego completo entero digital, o si también queréis contar con los cuadernillos para, cuando sea posible, también en la medida realizar la aplicación presencial, ¿no? Que eso sabéis que siempre es posible. Entonces, también tenéis esta página colgada en nuestra página web. ¿Vale? Entonces, próximamente el nuevo lanzamiento de producto completamente digital es el BASC 3, que estará disponible para junio, ¿vale? Para junio de este año, y de nuevo esta herramienta completamente digital pues se podrá aplicar a través de QGlobal, corregir y tendréis a vuestra disposición todo el material. Entonces, la aplicación online, ¿cómo la vamos a realizar? A través de QGlobal, ¿vale? Que incluso ya he visto alguna pregunta en el panel del chat, ¿no? En referencia a esto. ¿Cómo vamos a usar QGlobal? Lo que os comentaba, ¿no? QGlobal es una plataforma que vamos a utilizar únicamente para la parte de la aplicación, ¿vale? Pero no nos va a prever de esa videoconferencia y esa videollamada. Entonces, por los resultados que hemos ido analizando de la encuesta, de aquellos que ya lo habéis cumplimentado, pues bueno, algunos utilizáis, por ejemplo, las herramientas, ¿no? de Hangouts, de Teams, el Zoom, el Skype, etcétera, ¿no? Que son ya otras plataformas que sí que nos van a dar ese apoyo de la videoconferencia. Muchos también habéis indicado la parte de videollamadas de WhatsApp, etcétera. Y bueno, sí que es aconsejable que se utilice el soporte del ordenador, ¿vale? Y no del teléfono móvil en los casos en los que vayamos a utilizar también QGlobal para la parte de la aplicación de la prueba, ¿no? Porque en el caso de utilizar QGlobal y compartir pantalla con el paciente, pues claro, pues si compartes la pantalla en el teléfono móvil, nada que ver cómo se van a ver los estímulos, cómo se van a contestar los ítems, etcétera, ¿vale? Por lo que es importante que utilicemos un dispositivo de ordenador para utilizar QGlobal junto con otra plataforma de videollamada. Bien, la aplicación online hablamos de diferentes tipos, ¿vale? Por un lado sería la parte de la introducción manual, es decir, aquellas herramientas que también dispongan de la aplicación en lápiz y papel, ¿no? Como normalmente lo hemos realizado, o si esa aplicación ya se ha hecho anteriormente, entonces luego el propio examinador pues simplemente pasaría, ¿no? Las respuestas que haya dado el sujeto a la página o a la hoja de respuestas, pues se pasarían a QGlobal manualmente para poder luego emitir el informe. Y luego tenemos la aplicación online y la aplicación online a distancia. La aplicación online es aquella que se realiza desde la pantalla del examinador, ¿vale? Es decir, cuando el paciente está presencialmente con nosotros en la misma ubicación, pues entonces directamente contestaría esas preguntas en nuestro propio ordenador. Actualmente, por ese distanciamiento social, el paciente se va a encontrar en otra ubicación. Entonces, en este tipo de aplicación online, lo que podemos realizar es compartir la pantalla, ¿vale? Vamos a ver ahora un ejemplo con la aplicación del Raven 2, mediante la cual podemos compartir nuestra pantalla para que el sujeto vea los ítems en esa pantalla compartida. Eso sí, él no va a poder responder de forma interactiva, ¿vale? Puesto que nosotros tendremos el mando, ya que estamos compartiendo la pantalla, y nos tendrá que ir dando la respuesta a cada uno de los ítems, ¿no? Entonces, en el caso del Raven, pues se mostrará la matriz y nos dirá la 5, y nosotros marcamos la 5 y le damos a continuar, ¿vale? Ya que al compartir pantalla, el mando lo tenemos nosotros. Y luego, el otro tipo de aplicación sería la aplicación online a distancia, ¿vale? Esto quiere decir que la parte interactiva, el mando lo va a llevar el sujeto o el paciente, entonces a través de un correo electrónico le vamos a enviar un acceso, ¿no? Una URL segura, mediante la cual el paciente va a acceder directamente a ese cuestionario, ¿vale? Sin necesidad de compartir pantalla. Entonces tenemos estos tipos diferentes. Si os fijáis aquí en la imagen que tenéis en la parte inferior, ¿no? Para algunas pruebas
por ejemplo, el perfil sensorial, como es este caso, tenemos las tres opciones, ¿no? La entrada manual, en el caso de que la aplicación haya sido en lápiz y papel. Tenemos la parte de aplicar el test por ordenador, ¿vale? Que sería la aplicación online, es decir, o bien compartiendo pantalla o bien en nuestro propio ordenador cuando estamos presencialmente en consulta con el paciente, ¿no? Que actualmente es algo que no podemos realizar. Y luego, por último, aplicar por ordenador a distancia, ¿no? En el caso del perfil sensorial, como es un cuestionario que lo cumplimentan los padres o los profesores, pues mandaríamos un correo electrónico al papá, a la mamá del niño o al cuidador principal con ese enlace al cuestionario. Bien. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de aplicación online del Raven 2, ¿vale? El Raven 2 lo haríamos mediante la primera opción de aplicación online y de compartir nuestra pantalla. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando entremos en QGlobal, ¿vale? Sería dar de alta el nuevo examinando, es decir, introducir los datos del paciente, ¿vale? En caso de que queramos introducir su nombre y apellidos o algún número de identificación, ¿vale? El género y la fecha de nacimiento, ¿vale? Que es muy importante la fecha de nacimiento para luego poder utilizar la tabla del baremo correspondiente. En cuanto a la fecha de nacimiento, luego también en la siguiente pantalla, cuando hablemos sobre los detalles de la evaluación, nos va a pedir la fecha de aplicación, ¿vale? Entonces es muy importante que si el test se ha aplicado en otro momento al que lo vamos a corregir, ¿vale? Pues poner siempre la fecha de aplicación del test, no la de la corrección que vamos a hacer ese día, ¿vale? Para que la edad cronológica se calcule sin problemas. Entonces, una vez que ya hemos dado de alta los datos del paciente, le asignaríamos una nueva evaluación, ¿vale? En este caso, el Raven 2, sabéis que cuenta con una forma digital breve o una forma digital larga, ¿vale? Elegimos la forma que queramos aplicar, ¿vale? Y entonces ya nos aparecerían los detalles de la evaluación, ¿no? El nombre, el apellido que hayamos indicado, fecha de nacimiento, etcétera, y la parte de la aplicación online. Entonces, es importante que todo este proceso que acabamos de ver, de dar de alta los datos del paciente, etcétera, que todavía no hayamos compartido la pantalla, ¿vale? Porque esto también es información confidencial. En la pantalla de inicio de QGlobal van a aparecer datos de otros pacientes, ¿vale? Que son confidenciales. Por lo tanto, es importante que hasta que no aparezca ya lo que sería la sesión de evaluación, no compartamos la pantalla. Aquí, para iniciar la evaluación, nos saldría un mensaje, ¿no? Diciendo que tengas en cuenta que los pop-ups no estén bloqueados, etcétera, etcétera, cómo se puede cerrar la sesión en cualquier momento, ¿vale? Y también es recomendable no tener ninguna otra aplicación abierta, ¿vale? Para que no pueda interferir en el proceso de evaluación, ¿vale? Ni suponer una distracción para el paciente. ¿Vale? Y entonces, a partir de este momento, donde nos aparecería en pantalla, bienvenido a la evaluación del Raven 2, entonces ya podríamos dar acceso a compartir nuestra pantalla para que el paciente pueda comenzar a ver las instrucciones de aplicación, ¿vale? Aquí empezarían a mostrarse las instrucciones y tendríamos aquí, como veis, a mano derecha, dos flechas azules para continuar y para pasar de pantalla. En el caso del Raven 2, que ha sido una prueba que también se ha creado, ¿no? Específicamente en este formato digital, las instrucciones se dan de forma oral, ¿vale? Es decir, que no aparecen descritas en la pantalla, ¿vale? Entonces, por lo tanto, tenemos una serie de iconos, ¿vale? Que nos van a ir guiando sobre lo que tenemos que hacer. Este icono es el que nos indica que tenemos que leer las consignas del manual de los ítems de demostración, ¿vale? Entonces, aparecería en pantalla esto y le leeríamos al sujeto las instrucciones de los ítems de demostración, ¿vale? Donde luego, posteriormente, aparecería un vídeo que el paciente simplemente tiene que ver, ¿vale? No tiene que interactuar sobre cómo se va respondiendo a cada uno de los ítems. Después aparecería el mismo icono, pero en amarillo, que esto quiere decir que vamos a leerle al paciente las instrucciones de los ítems de ejemplo, ¿vale? Estos ítems sí que son interactivos, es decir, aparece el ítem y el paciente tiene que decirnos cuál es la respuesta correcta, ¿vale? Si de los 3 ítems de ejemplo, 2 de ellos son incorrectos, entonces va a aparecer también como un botón de ayuda para que indicándonos que igual hay que incidir un poco más en la parte de la instrucción porque puede ser que el paciente no haya entendido la consigna, puesto que estos ítems de ejemplo son ítems que son muy sencillos.
Y como nos tenemos que asegurar de que el paciente entienda la tarea antes de comenzar, ¿vale? Pues cuando la respuesta ha sido incorrecta a 2 de los ítems de ejemplo, salta como esa pantalla. Y luego, por último, cuando aparece este icono en verde, leeríamos las instrucciones ya de aplicación real de los ítems, ¿vale? Y a partir de aquí le iríamos dando las flechitas azules, irían apareciendo cada uno de los ítems y el paciente tendría que decirnos pues la 1, la 2, ¿vale? Y la respuesta que considere la correcta a la matriz. En todo momento, ¿vale? Como estamos en una videoconferencia, nosotros a la vez que compartimos la pantalla tenemos que asegurarnos que la plataforma que estemos utilizando, ya sea Zoom, Teams, Hangouts, etcétera, que podamos ver la cara del paciente, ¿vale? A la vez que compartimos pantalla. En algunas plataformas se bloquea ese uso. Y además, como comentábamos en un inicio, la importancia de que estemos familiarizados con el material y que conozcamos cómo se presentan los ítems, etcétera, el Raven 2 ofrece en QGlobal una página web de práctica, ¿vale? Entonces podemos practicar ese proceso de ir presentando cada uno de los ítems y hasta que nos sintamos cómodos con la aplicación, ¿no? En este formato digital antes de realizar una evaluación real. ¿Vale? Y aquí tenéis el enlace a la página web de práctica. Bien, esa sería la primera opción, ¿no? De esa aplicación online en pantalla mediante compartir pantalla con el sujeto o el paciente. Y en el caso de otros instrumentos también tenemos la opción de realizar esa aplicación a distancia, es decir, mediante la URL que enviamos por correo electrónico. En el caso del perfil sensorial, bueno, como es información que nos van a dar tanto los padres como profesores sobre ese procesamiento sensorial de los niños, ¿vale? Quizás no es tan importante que se efectúe durante una videollamada, ¿vale? Pero en el caso del Milon 4, que hablamos de un inventario clínico de personalidad, no debemos de establecer la parte de la aplicación online a distancia, de enviar esa URL por correo electrónico y que el paciente lo conteste en el momento que se le ocurra y que pueda hacerlo, ¿vale? Es decir, debemos de establecerlo durante la sesión de videollamada para poder realizar ese acompañamiento al paciente, porque además, al tratarse de un inventario clínico, por supuesto, muchos de los ítems son sensibles y son sensibles a sobre todo situaciones de crisis, ¿no? O que el paciente pues, pueda presentar síntomas ansiosos, etcétera. Entonces, en cualquier caso, siempre enviaríamos esta información y este acceso en la propia sesión, ¿vale? El acompañamiento al paciente es muy importante. Aquí también, en el caso del Milon 4, también se puede realizar la aplicación online mediante compartir pantalla, ¿vale? En caso de que os sintáis más seguros. Y si no, la aplicación online a distancia se enviaría una invitación por correo electrónico al examinando, como bien podéis ver aquí en la pantalla. Esa invitación aparece ya como una plantilla creada, ¿vale? Que tiene este aspecto, ¿no? Estimado Juan, ha sido registrado para cumplimentar este cuestionario, etcétera, etcétera. Pero esa plantilla se puede modificar si queréis incluir ahí cualquier información, ¿vale? También se puede poner. Lo único, no modifiquéis la parte de las URLs para que salgan, para que se vean correctamente y sean las apropiadas, pero cualquier información que queráis redactar en ese correo electrónico no hay ningún problema. ¿Vale? El paciente recibiría un correo como el que podéis ver aquí, ¿no? Ha sido registrado para cumplimentar este cuestionario de evaluación online y haga clic aquí para comenzar, ¿vale? Al hacer clic aquí, pues aparecería una pestaña muy parecida a la que hemos visto con el Raven 2, ¿vale? Pero en este caso sí que aparecerían las instrucciones, ¿vale? No hace falta que las leamos en voz alta, como sí que ocurría con el Raven 2, y en este caso aparecerían las instrucciones y mediante las flechas azules pues iríamos dando paso a cada uno de los ítems para que en el caso del Milon el paciente vaya contestando verdadero y falso. La corrección online es muy sencilla. Después de haber realizado la aplicación online, como los datos ya se quedan guardados en la plataforma, ¿vale? Podemos también habilitar la opción de que nos llegue un correo electrónico cuando el paciente termina de cumplimentar el cuestionario y podemos generar ese perfil, ¿vale? Bien desde la pantalla de inicio de la plataforma, es decir, seleccionando al paciente y a la parte del informe,
bien desde el perfil del examinando, ¿vale? Es decir, vamos al perfil del examinando, aquí tendríamos una tabla con las evaluaciones que hayamos realizado, en caso de que hayan sido más de una, pues aparecería más de una, y marcaríamos la evaluación de la cual queremos generar el informe, o desde los detalles de la evaluación, ¿no? Bien en los propios detalles de esa evaluación podríamos generar el informe, ¿vale? Directamente. Tenéis ejemplos de informe generados a través de nuestra página web también, por si queréis ver el perfil que se obtiene, ¿vale? Para cada uno de los cuestionarios y la información que da esos perfiles, que en la mayoría de los casos son perfiles cuantitativos y no son informes interpretativos, ¿vale? Es decir, que no son informes que relaten con comentarios narrativos y que interpreten en profundidad esos resultados del test, ¿vale? Eso siempre debe de llevarse a cabo junto con el manual, ¿vale? Y toda la información relevante que tengamos del paciente, incluso de otras evaluaciones, ¿no? Con otras pruebas. Y ya por último, en cuanto a la página de recursos, ¿vale? Hacer un poquito hincapié en la parte de multiusuario para aquellos profesionales que trabajéis en una misma institución, que sepáis que cada uno de vosotros puede tener su propio usuario con su propia contraseña y así también será mucho más fácil la doble autenticación, ¿vale? Porque en algunos casos, por ejemplo, en un mismo gabinete tenían una cuenta, pero todos los profesionales accedían con los mismos datos. Entonces, ¿qué pasa? Que como ahora, además del usuario y la contraseña, hay que meter ese código de un solo uso, pues claro, ese código le llega a una persona. Entonces, si está entrando una persona diferente, tiene que llamar a su compañero, oye, por favor, dime el código de un solo uso que ha recibido. Entonces, que sepáis que se pueden crear usuarios para cada profesional, ¿vale? Para que no tengáis dificultades de acceso. Bien, esto lo podéis crear vosotros mismos o podéis contactar con soporte técnico para que hagan ellos directamente la gestión. Bien. Podéis también consultar el inventario que tenéis disponible a través de mi cuenta, ¿vale? En la parte de inventario podéis ver cuántos usos quedan disponibles, de qué pruebas, etcétera, etcétera, por si acaso necesitáis adquirir más material. Y luego la biblioteca de recursos, que a mí me parece súper interesante porque es una pestaña que prácticamente no se utiliza, pero para cada una de las pruebas que están disponibles en Q-Global tenéis ahí información, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí veis biblioteca de recursos y para cada uno de los test aparecería una pestaña que dice general, que eso quiere decir que está abierto para todo el mundo, ¿vale? Entonces, ahí aparece pues un documento, por ejemplo, acerca de la WISC 5. Pues bueno, ese documento contiene como una ficha técnica, un resumen de la prueba, de las escalas que contiene, sobre sus datos técnicos, sobre las diferentes puntuaciones que va a arrojar la plataforma y la verdad es que es muy útil echarle un vistazo. Y luego, además, para los que hayáis adquirido material que sea producto completamente digital, ¿vale? En la página de productos digitales que os he mostrado anteriormente, como el manual también se va a consultar a través de Q-Global, va a aparecer en esta pestaña de recursos, ¿vale? Lo único que en vez de en la pestaña general, como dice aquí, habrá una segunda que diga que es restringido, ¿vale? Es decir, es restringido porque únicamente aparecerá para aquellos de vosotros que hayáis adquirido material digital, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el manual del MCMI 4, ¿vale? Pues para los que utilicéis el MCMI 4 completamente en formato digital, tendríais que tener vuestro manual aquí subido, ¿vale? En el caso de aquellos que estéis interesados porque no dispongáis del manual online, en papel, podéis mandarme un correo electrónico, ¿vale? Para ver si se cumplen los requisitos para que podáis tener el manual colgado. En esta página únicamente es de consulta, es decir, por tema de copyright no puedo descargar el PDF del manual completo, ¿vale? Pero sí que puedo acceder a él en cualquier momento, ¿vale? Por lo que esta pestaña de recursos, sobre todo para aquellos que dispongáis de productos digitales, es esencial por la parte de los manuales, ¿vale? Y bueno, hasta aquí en principio con el uso de esta plataforma de Q-Global para la parte de la evaluación. Como os comentaba, estamos trabajando en poder poner a vuestra disposición también otros materiales. Si tenéis cualquier consulta me podéis consultar por correo electrónico y para ello también agradeceríamos que pudieseis complementar la encuesta para poder ver también, ¿no? la necesidad que tengáis en cuanto a test estandarizados para aplicación online. Vale, entonces ahora, bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta que se haya configurado en el chat.
¿vale? Algunas que son un poco más específicas sobre alguna plataforma en concreto, ¿vale? Las contestaremos por email. En cuanto a los pop-ups bloqueados que están comentando para asegurarse de que no estén bloqueados y que nos permita lo que sería que se abra esa ventana emergente para poder aplicarlo, eso mirarlo cada uno en la configuración de vuestro ordenador. Normalmente es una pestaña arriba a mano derecha del navegador donde podemos acceder al bloqueo de los pop-ups, ¿vale? Pero exactamente no sé cómo funcionará para cada uno de vosotros. La opción de comprar usos de forma individual no es posible. Nosotros siempre los paquetes se venden en unidades de 25. Entonces, bueno, podéis consultar los precios en nuestra página web, pero siempre como mínimo se tendrán que adquirir 25 usos, ¿vale? Los usos se adquieren para la parte de la corrección y aquellos test que lo permiten, pues también permiten la parte también de la aplicación online, ¿vale? Pero se consume el uso cuando se termina de descargar el informe, ¿vale? O el perfil, ahí es cuando el uso se consume. Y si una vez ya descargado el perfil, lo hemos guardado no lo hemos guardado en el ordenador, por ejemplo, y queremos volver a consultarlo, cuando se vuelve a descargar sin realizar ninguna modificación, no se gasta y no se consume ningún uso, ¿vale? Sino que se entiende que simplemente se está descargando de nuevo. Esta presentación se os enviará por correo electrónico, sí, desde el departamento de marketing, ¿vale? En cuanto lo tengamos disponible, vamos, a lo largo de esta semana. Para daros de alta en la plataforma Q Global es lo que comentaba, que lo que es crear la cuenta se realiza desde Pearson, desde el equipo de soporte técnico, como os he comentado. Entonces, no lo podéis realizar vosotros. Una vez que se adquiere material digital, entonces recibís ese número de control, ¿vale? Que es el que tenéis que ceder y que indicar al equipo de soporte técnico, ya sea por teléfono o por correo electrónico, para que ellos creen la cuenta. Una vez que la cuenta se ha creado, entonces recibís el correo electrónico desde la plataforma para que vosotros sí que hagáis el registro, es decir, crear vuestro nombre de usuario, crear vuestra contraseña, ¿vale? Y hacer la doble autenticación para poder entrar en la plataforma. Pero lo que es la creación de la cuenta y la activación de los usos que compréis, eso siempre se realiza desde Pearson, ¿vale? Desde los datos que tenéis ahí de soporte técnico. Vale. Vamos a ver qué más cosas hay. Vale, el tema de ceder el control remoto, ¿vale? En el caso de algunas plataformas como Zoom Meetings que permiten ceder el control. Es decir, que si, por ejemplo, hacemos la parte de compartir pantalla, ¿no? Si podemos ceder el control en remoto, por ejemplo, en el caso del Raven. No creo que haya ningún problema, siempre y cuando estemos realizando la sesión de evaluación por videoconferencia, no hay ningún problema en ceder el control remoto, siempre y cuando también nosotros podamos ver la pantalla que está viendo el paciente, porque en el caso del Raven, como comentaba, como no aparecen las instrucciones, sino que aparecen esos iconos en rojo, en amarillo y en verde que nos indican las instrucciones que debemos de leer, ¿vale? Entonces es importante que veamos también nosotros lo que está realizando el paciente para poder leer las instrucciones cuando sea necesario, ¿no? O ver ese botón de ayuda en caso de que la respuesta haya sido incorrecta a los primeros ítems, ¿vale? Pero si eso es posible, no creo que haya ningún problema en ceder lo que sería el control al paciente. El caso de la CELF5, que están preguntando más en concreto, de momento no es posible aplicarlo en un formato online, ¿vale? Sabéis que es una prueba que cuenta con una serie de cuadernos de estímulos y demás, entonces, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Estamos trabajando para también valorar las diferentes posibilidades de poder ofrecer también otros materiales en formato digital, ¿vale? Pero de momento no está disponible, pero estamos trabajando en ello.
Al compartir pantalla, ¿vale? Si el examinador es la persona que tiene el control, el examinador es el que tiene que hacer clic según la respuesta que te dé el paciente, ¿vale? Es decir, si yo comparto pantalla con el Raven, yo tengo que ir dando las flechitas azules para ir cambiando de ítem y el paciente tiene que decirme la respuesta correcta, ¿no? Pues la número 5, la número tal, y yo soy la que lo tengo que ir marcando. En el caso de una aplicación online a distancia, como en el caso que hemos comentado también del Milon 4, aunque el Milon 4 también se puede hacer por pantalla compartida, en ese caso es el paciente el que tiene el control y el que va haciendo clic a los diferentes ítems, ¿vale? Por eso también comentábamos que es muy importante tener en cuenta la edad del paciente, el manejo que también tenga con las nuevas tecnologías, si presenta alguna dificultad también para poder utilizar estas herramientas, etcétera, ¿vale? Que eso también es muy importante. Vale, y bueno, yo creo que en principio ya no hay así ninguna otra pregunta. Alguna que es un poquito más general, o sea, más específica, perdonad, os la contestaré por correo electrónico. ¿Vale? Y nada, y simplemente, bueno, muchísimas gracias por haber atendido a este seminario y, bueno, estamos a vuestra plena disposición para cualquier consulta, duda que podáis tener y os animamos a que bueno, echéis un vistazo a estas páginas que hemos ido creando nuevas, ¿vale? De telepsicología, de Pearson desde casa y, bueno, todas las iniciativas que estamos llevando a cabo, pues de sesiones de formación, de foros de consulta, etcétera. ¿Vale? Y bueno, que estamos a vuestra entera disposición en los canales habituales, por correo electrónico, por teléfono y cualquier cosa en la que os podamos ayudar y que os podamos apoyar, ¿no? En todos estos momentos que son delicados, pues contad con todo el equipo. Muchísimas gracias.